Ciencia y Conciencia, Abelardo Hernández. Capítulo 1. Renacimiento, los clásicos populares. El Renacimiento bien puede ser considerado como la época de los descubrimientos en todos los campos de la ciencia. Es en ese afán de completar el rompecabezas de los conocimientos científicos del que hablaremos anteriormente. La inquisidora mirada del hombre se dirige hacia los espacios cósmicos, explora infatigablemente los límites terrestres y marítimos de su propio planeta y, lo que es aún más importante, comienza a preguntarse seriamente por las hasta entonces secretas leyes que gobiernan el universo, la materia de la que está compuesto y la energía que lo impulsa y transforma. Terra incógnita. Muchas son las impresionantes figuras del Renacimiento que podrían aspirar a la calificación de genios intelectuales. Es el último periodo histórico en el cual algunos elegidos aún pueden abarcar la suma de todo el conocimiento humano, tanto en el plano artístico como en el científico, y colosos como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel son la prueba viviente de ello. El Renacimiento es también la época de los grandes navegantes y de los trascendentales descubrimientos geográficos, y es necesario darse cuenta de que estos exploradores no podían haber llevado a cabo su misión en épocas anteriores, no sólo porque el conocimiento científico necesario para llevar a cabo era aún insuficiente, sino porque las creencias religiosas aún mantenían al hombre occidental atado a su entorno inmediato. Los descubridores tuvieron que llevar a cabo un verdadero acto de valor para liberar intelectualmente su espíritu de afirmaciones, como las que hiciera Cosmas de Alejandría en su topografía cristiana, donde condenaba a la abominable herejía de la redondez de la tierra. Para otros tratadistas los mares occidentales llevaban hacia el paraíso, donde a los hombres mortales no les estaba permitido llegar, pero otros imaginan lugares infernales habitados por seres monstruosos, como los que se describen en la colección de Cosas Maravillosas, escrita por el geógrafo Solino hacia el año 240 a.C., y ampliamente difundida en todo Occidente durante la era cristiana hasta el siglo XIV. Solino decía que en Etiopía vivían hombres perro y otros cuatro ojos, y en las riberas del Níger habitaban hormigas grandes como mástines. Resulta evidente que durante el medievo fue un exceso de conciencia la causa que frenó el desarrollo de la ciencia. El mundo y el hombre ya no eran la misma cosa. El mundo se había convertido tan solo en una parte del hombre, en sus miedos, y la ruptura era inevitable. Así los navegantes han de vencer sus temores para poder lanzarse hacia las rutas marítimas occidentales. Les impulsa no solo la necesidad de abrir nuevas vías de comunicación con el lejano oriente, sino también su recién conquistado humanismo, el convencimiento de la capacidad humana para enfrentarse a lo desconocido, el atreverse a dudar de los conocimientos transmitidos por las más ancestrales tradiciones. La imposibilidad de conciliar estos con los nuevos descubrimientos, como cuando Américo Vespucio, a la vista de la cantidad de los nuevos animales descubiertos en las nuevas tierras, llega a la herética conclusión de que tantas especies jamás podrían haber cabido en el arca de Noé. Ellos no pueden soportar por más tiempo que los mapas del mundo, de su mundo, contengan tantos espacios en blanco, rotulados como terra incógnita. Colón, Magallanes, Balboa y Cook y otros tantos se encargaron de rellenar esos vacíos. Pero también la comprensión del universo estaba incompleta, y por ello otros gigantes del pensamiento estaban gestando una revolución similar en el terreno de la ciencia. Epur si Mube. Durante el Renacimiento la concepción del universo cambió radicalmente. En su obra De Revolutionibus, publicada en 1543,
Copérnico lamenta que algunos hombres sabios se hayan ofendido profundamente por el hecho de que el libro declara que la Tierra se mueve y que el Sol permanece en el centro del universo. Sin duda se refería a testimonios como el de Lutero, quien consideraba a Copérnico como astrónomo advenedizo, un necio que pretende trastornar toda la ciencia de la astronomía, pero la Sagrada Escritura nos dice que Josué ordenó al sol y no a la tierra que permaneciera inmóvil. Tycho Brahe mantiene su concepto de tierra inmóvil, pero sus minuciosas observaciones sobre los astros pasan a Johannes Kepler, un hombre que confiesa sus desesperados intentos por conjugar ciencia y conciencia. Quería ser teólogo y durante mucho tiempo me sentí muy descontento. Ahora, sin embargo, a través de mi esfuerzo, Dios es alabado en la astronomía. Kepler representa el punto de bisagra entre el pensamiento espiritual y el material, al establecer la forma elíptica de las órbitas planetarias y no circular, alejándose así de la suma perfección geométrica de los cielos mantenida por filósofos como Platón y Pitágoras. Kepler llegó a la conclusión de que si cada planeta tenía su propio espíritu motor, o bien las animae motrices de los planetas son más débiles a medida que se alejan del Sol, o bien solo existe un anima motrix en el centro de todas las órbitas, es decir, en el Sol, que impide a los cuerpos con mayor violencia si están cerca, pero pierde efectividad en el caso de los cuerpos más distantes, en razón de la distancia y el correspondiente debilitamiento de su poder. El descubrimiento de la gravedad como fuerza motriz del universo se hallaba solo a un paso. A pesar de ello, Kepler quiso aún tranquilizar su conciencia imaginando que el Sol inmóvil en el centro del cosmos, fuente de luz y de poder, semejaba a Dios Padre. Las estrellas situadas más allá de los planetas representan al Hijo, y la fuerza motriz del Sol que agrupaba y regía el conjunto podía ser asimilable al poder del Espíritu Santo. El espaldarazo definitivo a las nuevas visiones cósmicas llega de la mano de Galileo, cuando en 1610, tras dirigir el recién inventado telescopio hacia los cielos, publica en el Siderus Nuncius, mensajero de las estrellas, ve muchas cosas. La superficie de la Tierra no es tan lisa como parece desde la Tierra, sino llena de depresiones y protuberancias. La Vía Láctea es, según imaginaba, ya Demócrito, una masa de innumerables estrellas, todas ellas juntas en racimos. Pero sobre todo, tras sus observaciones sobre los satélites que orbitan Júpiter, por el descubiertos, quedaba ya poca duda de que también la Tierra podía girar del mismo modo alrededor del Sol. Galileo concluye que ninguno de los efectos físicos colocados ante nuestros ojos por la experiencia sensible debería ser puesto en duda por medio de los pasajes de las Escrituras. Dos verdades no pueden contradecirse simultáneamente. La herejía que a Galileo casi le cuesta la vida consiste en creer más en el testimonio de los sentidos que en las verdades reveladas. El hombre comienza a creer en sí mismo. Nullius in verba rezaría poco tiempo después el lema de la Royal Society británica, o lo que vendría a ser igual, nada creas de lo que te digan. Con esta soberbia como primera premisa, Galileo se atreve también a explorar las leyes del movimiento y a investigar los principios de la mecánica. Es el nacimiento de la ciencia experimental. A hombros de gigantes. Sin duda el más grande entre los grandes de la ciencia renacentista es Isaac Newton, un genio absoluto al que le bastaron los 2 años que pasó alejado de Londres con el motivo de una epidemia que azotó la ciudad para gestar todas sus geniales teorías contenidas en sus Principia Mathematica. Las 3 famosas leyes
newtonianas del movimiento, su descubrimiento de la gravitación, aquel espíritu motriz que preocupaba a Kepler, una constante universal cuya fuerza agrupa y rige el universo, llena de optimismo al hombre. Su conocimiento permite a Newton calcular los desplazamientos de los cuerpos celestes. Apoyándose de estos cálculos, Edmund Halley predice que el cometa por él descubierto en 1682 regresaría en 1758, y así sucede. Aunque él no vivía para verlo, no era cierto lo que creía Aristóteles: los cuerpos celestes no se rigen por leyes distintas a los objetos existentes en la Tierra, y el hombre ya puede conocer los secretos designios de los cielos. Newton emprende una amplia serie de investigaciones en matemáticas con el cálculo diferencial. Realiza experimentos de óptica descomponiendo la luz solar en sus componentes mediante el prisma. Inventa el telescopio de reflexión, base de los modernos instrumentos actuales de observación. Su prestigio es tanto que resulta ser el primer científico inglés distinguido con el título de Sir. Significativamente el filósofo más admirado desde Aristóteles, el científico más respetado desde Arquímedes, pasa buena parte del final de su vida dedicado a la búsqueda alquímica del oro. Una postura seguramente no motivada por estrecheces económicas, que Newton nunca padeció. Parece lícito preguntarse si tales investigaciones pueden considerarse simplemente como reminiscencias medievales, o se debe a que Newton había encontrado algo que creyó significativo. Sea como fuere, a pesar de su reconocida soberbia de carácter, aún puedo reconocer al final de su vida que, si he visto más lejos que otros hombres, es porque he subido a los hombros de gigantes. Consciente de la magnitud de sus descubrimientos, no tuvo empacho en confesar que se sentía como un niño jugando frente a la orilla del mar, mientras el gran océano de la verdad se extiende sin descubrir ante mis ojos. Al igual que Séneca, Newton tuvo la suprema visión de que era mucho más lo que quedaba por descubrir.